Muy buenos días, estudiantes del Gimnasio Real Americano, grado octavo. Les habla la profesora Alejandra Molina de Informática y Tecnología. En el día de hoy vamos a ver dos temas. El primero es tablas dinámicas y este lo vamos a llegar a relacionar con gráficos. Y el segundo es todo lo que tiene que ver con disposición de página. Vamos a iniciar con las tablas dinámicas. Aquí tengo una tabla, la cual se compone por 1, 2, 3, 4 columnas: columna vendedor, columna producto, columna venta y columna mes. De la misma forma, esta tabla contiene 14 datos distintos. Nosotros podemos llegar a generar a partir de esta tabla una tabla nueva, en donde podamos llegar a acomodar, organizar también los datos o la información de una forma distinta y así visualizarla también de una forma diferente. Esta tabla nueva que podemos llegar a generar o crear se llama tabla dinámica. ¿Cómo hacemos una tabla dinámica? Vamos a nuestro menú, insertar. Luego buscamos nuestro grupo tablas y vamos a darle clic a la opción tabla dinámica. Automáticamente me genera este cuadro de diálogo en donde me solicita una información. La primera es seleccionar los datos que deseo analizar. Entonces yo aquí predeterminadamente me detectó en esta hoja una tabla y Excel automáticamente me selecciona la tabla. Démonos cuenta que aquí está con un contorno de línea punteada verde. Eso significa que está esta tabla completa seleccionada. Y por otro lado me indica que elija dónde deseo colocar mi tabla dinámica. Yo puedo llegar a colocar mi tabla dinámica en una hoja diferente, en una hoja nueva. Él me va a abrir, a generar una hoja nueva con la tabla dinámica, o puedo llegar a ubicarla en esta misma hoja en donde estoy trabajando. Voy a decirle que no lo cree en una hoja nueva de cálculo. Vamos a darle a aceptar. Aquí me creó una hoja 2, y acá vamos a comenzar a construir nuestra tabla dinámica. Como les había indicado, una tabla dinámica me permite llegar a acomodar los datos de una tabla existente de una forma diferente. La tabla existente era aquella que se encontraba acá en la hoja 1, y en la hoja 2 puedo llegar a reacomodar todos estos datos que acá tengo. Encontramos acá dos secciones distintas. Aquí al lado izquierdo es donde vamos a visualizar nuestra tabla dinámica cuando la hayamos construido, y aquí al lado derecho tenemos los campos de la tabla dinámica. Es donde vamos a tener todas las opciones para poder organizar y construir nuestra tabla dinámica. En la parte de aquí de campos de la tabla dinámica, si podemos dar cuenta, acá tenemos los nombres de las columnas que pertenecían a nuestra tabla. Aquí veamos, nuestra tabla tenía columna vendedor, producto, venta y mes, y aquí me aparecen las mismas: vendedor, producto, venta y mes. Perfecto. En la parte inferior tenemos 4 campos vacíos, se encuentran. El primero es filtros, el segundo es columnas, el tercero es filas y el cuarto es valores. Vamos a iniciar con columnas y filas para luego ver filtros y valores. Resulta que yo puedo llegar, aquí tenemos una casilla en blanco al lado de cada columna. Si yo le doy aquí seleccionar a esta casilla de vendedor, miren que automáticamente me la acomodó aquí en filas. Y ahora vemos acá al lado izquierdo cómo cambió mi visualización de la tabla dinámica. Quiere decir que todos los datos que estaban en la columna vendedor, aquí en la hoja 1, estaban todos los nombres de los vendedores. Ahora se van a visualizar ya no en columnas, sino ahora en filas. Démonos cuenta que en la fila 4 está Brandon Ramírez, en la fila 5 está Francisco Torres, y así sucesivamente.
me está acomodando los datos en filas. Démosle aquí clic en producto. Me la acomoda automáticamente en filas. Veamos cómo cambia mi visualización. En filas, en una fila yo puedo ver mi vendedor Brandon Ramírez y me acomoda lavadora Samsung. ¿Por qué me acomoda allí lavadora Samsung? Veamos la hoja 1 para entenderlo. Brandon Ramírez, busquemos dónde se encuentra. Aquí está Brandon Ramírez. Resulta que él vendió un producto que se llama lavadora Samsung. Lo vendió en un precio de 780,000 pesos en el mes de enero. Entonces, por esta razón, aquí en filas, debajo del nombre, me aparece lavadora Samsung, porque me va a relacionar el vendedor con su respectivo producto. Francisco Torres vendió un computador Asus, Javier Hernández un televisor Sony y así sucesivamente. Démonos cuenta que aquí si yo le doy en el menos, me oculta el producto. Puedo llegar a ocultarlos o a volver a visualizarlos, dándole clic en el más. Ahora, démosle clic aquí en mes, en la casilla mes. Todas me las está acomodando predeterminadamente en mes. Démonos cuenta, entonces verifiquemos aquí en la tabla que Brandon Ramírez la lavadora Samsung la vendió en el mes de enero. Entonces aquí nos deja ver en filas a Brandon Ramírez que vendió una lavadora Samsung y en qué mes, en el mes de enero. Pero todo aquí en filas se me ve muy apeñuscado. Yo puedo llegar a ajustar esto. Por ejemplo, yo quiero que el producto se vea ya no en filas sino en columnas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo puedo llegar acá, seleccionar mi casilla de producto con clic izquierdo sostenido, lo puedo llegar a modificar, a correr o ubicar en otras de los 3 campos que tengo libres. Ubiquémoslo en columnas. Miremos el cambio en la tabla dinámica. ¿Qué pasó? Ahora cada uno de los productos me lo acomodó cada uno en una columna diferente. Entonces aquí veamos que quedó en filas vendedor y mes. Quiere decir que me va a indicar que Brandon Ramírez pues vendió algo en enero, pero des en cuenta que yo acá no puedo darme cuenta qué fue lo que vendió, ¿cierto? Miremos acá. Si yo cambio mes a columnas, me cambia la visualización. Yo puedo llegar ahora a indicar este computador Acer de 18 pulgadas en qué mes se vendió, en octubre. Sin embargo, tampoco puedo evidenciar quién fue la persona que lo vendió. Esto puedo llegar de pronto a evidenciar con mi columna restante, que es venta. Vamos a regresar aquí a mes. Pero antes de hablar de venta, prefiero aquí, les voy a indicar otra opción que tenemos. Aquí tenemos la casilla vendedor encima de la casilla mes y tenemos esta visualización. Ten en cuenta que enero está debajo, o el mes está debajo del nombre, tanto aquí como aquí en la visualización de la tabla. ¿Qué pasa si yo ubico a mes encima del vendedor? Sucede esto, que yo puedo ahora decir que en el mes de enero cuáles fueron los vendedores que registraron una venta. Entonces, dependiendo del orden en el que yo ubique mis casillas, también va a cambiar mi visualización. Veamos aquí con filtros antes de continuar. Resulta que en filtros, así como cuando vimos en las clases pasadas, un filtro es una opción que me permite llegar a poder visualizar y seleccionar algunas personas que cumplen unas características en específicas que yo desee. Acá también puedo llegar a gestionar filtros. Tanto aquí, por ejemplo, veamos acá. Pasemos a mes aquí arriba. Miremos este cambio. Me coloco mes fuera de la tabla y aquí me genera una flechita. Esta misma flechita es la que conocemos en los filtros. Resulta que yo acá puedo llegar a decirle, yo quiero ver las ventas del mes de febrero. Mes de febrero, selecciono, acepto. Y me identifica
cuáles fueron los vendedores y qué productos se vendieron. Seguimos sin identificar qué producto vendió cada vendedor. Pero internamente, aquí en filas, también puedo llegar a generar un filtro. Yo quiero saber, por ejemplo, Brandon Ramírez. Si nos damos cuenta que Brandon Ramírez no vendió nada en febrero, pero si yo suprimo este filtro de mes, nos podemos dar cuenta que Brandon Ramírez vendió una lavadora Samsung. Sin embargo, no podemos darnos cuenta en qué mes. Listo, yo también, borremos filtros, se borra exactamente igual. Yo también puedo generar filtros en columnas. Puedo decir, yo quiero saber quién le vendió la licuadora Imus. Sebastián Ramírez. Sin embargo, no me deja ver el mes porque el mes no se encuentra incluido en la tabla, sino como un filtro. ¿Qué tendría que hacer para que se pudiese ver mes? Agregarle a la tabla, entonces ubicarlo en filas o en columnas. Vamos a dejarlo nuevamente acá en filas. Ya me agregó, ahora sí verifiquemos. Quiero saber qué fue lo que vendió y en qué mes Juan Rodríguez. Juan Rodríguez vendió una nevera Samsung en febrero. Listo. Yo quiero saber quién vendió y en qué mes la licuadora Oster. La licuadora Oster se vendió en enero y lo vendió María Cardoso. Entonces internamente también yo puedo llegar a acomodar en filtros, en columnas o filas, filtros. Y aparte también. Ahora sí, la parte de valores. Normalmente en valores podemos llegar a ubicar aquellos datos que estén relacionados con algún dato numérico. Puede ser un valor, una cantidad, ¿sí? En valor pues reúne precio y demás. En este caso pues la venta es un precio, que es en cuánto vendió, por ejemplo, en enero el electrodoméstico Brandon Ramírez. Vamos a ver qué fue lo que vendió. Ubiquemos, podemos llegar a, si yo selecciono, miren que automáticamente me lo ubica en venta, pero yo también puedo llegar a arrastrar desde aquí mi columna y ubicarla en valores. Y voy a obtener lo mismo. Ahora sí, ya puedo darme cuenta que Brandon Ramírez en enero vendió una lavadora Samsung. Confirmemos. Confirmemos indicando que yo quiero ver únicamente el vendedor Brandon Ramírez. Y lavadora Samsung. Correcto. Entonces ya podemos darnos cuenta sin aplicar ningún tipo de filtro qué producto fue el que vendió cada una de las personas y en qué mes. Adicionalmente, aquí en valores tenemos una opción. Si nos damos cuenta que dice suma de venta, significa que Excel está sumando por empleado y asimismo por mes. De pronto miremos con esta opción de suma de venta, poder llegar a sumar los productos que cada vendedor en cada mes vendió y tener acá un total general sumándolo. Y además en la parte inferior, aquí me dice total general, me está sumando. En la parte derecha me está sumando lo de cada vendedor y en la parte de abajo me está sumando lo de cada equipo. Démonos cuenta que aquí la estufa Imusa se vendió en el mes de agosto y se vendió en el mes de diciembre. ¿Cuánto sumó esas dos ventas? Sumó este valor. Quiere decir que ese valor en total me está sumando todo lo que encuentro aquí. Entonces tenemos esas dos formas de evidenciar una suma. Pero resulta que yo puedo acá a indicarle que no deseo que me realice una suma. ¿Cómo hago? Le doy aquí clic en la flechita y le doy configuración de campo de valor. Resulta que yo puedo llegar a decirle, en vez de suma, quiero que, digamos, me realice un promedio de las ventas o la máxima venta, o sea, el mayor producto que tuvo un mayor precio o el mínimo, ¿sí? Entonces aquí tengo diferentes opciones para llegar a indicarle a Excel que haga con los valores de venta. Probemos promedio. Vean que acá me cambió el precio. Aquí lo que realizó, el promedio es sumar y dividir en la cantidad de valores existentes y me
da un precio. Entonces él hizo el promedio basándose en 2 precios. Para ese ejemplo vamos a dejarlo en suma. Muy bien. Esto, yo le doy clic por fuera de la tabla dinámica y se me desaparecen las opciones. Pero si yo le vuelvo a dar clic encima en cualquier lugar de la tabla dinámica, vuelve y me arroja las opciones de configuración de esta tabla dinámica. Eso es una tabla dinámica. Yo puedo en esta sección de aquí llegar a gestionar la visualización. Entonces, si yo la selecciono aquí, dense cuenta que me ubiqué en la primera columna y primera fila de toda la tabla. Me salió este icono. Clic y me selecciona toda la tabla. En esta parte yo puedo llegar a cambiarle el diseño, pues gráfico, con el cual se va a denotar mi tabla. Entonces dejémoslo este clarito de aquí. Bien, eso es una tabla dinámica. Yo puedo llegar a apoyarme con algo que se llama gráficos. Gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos se generan a partir de tablas o de tablas dinámicas y me ofrece una visualización también diferente de la información que contiene la tabla. Para insertar un gráfico dinámico, vamos a seleccionar mi tabla de la cual yo deseo generar un gráfico dinámico. Nos vamos al menú insertar y le voy a dar clic aquí en gráfico dinámico. Él me va a abrir esta ventanita. Aquí puedo llegar a tener una visualización directa de todos los gráficos que me genera y puede llegar a generarme Excel. E internamente tengo también diferentes modalidades. Entonces, yo le puedo dar clic acá, ubico el cursor acá encima y me tiene una visualización un poco más amplia. Y tengo varios gráficos. Vamos a usar este, por ejemplo. Como dependiendo la tabla que datos tenga, puedo llegar a usar un gráfico que me sea sencillo poder leer la información. Entonces voy a seleccionar este, lo selecciono y le doy a aceptar. Listo, aquí me generó mi gráfico dinámico. Me lo coloco encima de la tabla, yo no quiero dejarlo encima, quiero dejarlo al ladito o debajo. ¿Cómo lo corro? Me ubico justamente aquí al lado de más y menos, mi cursor lo tengo oprimido con clic izquierdo y lo corro. Pero voy a dejarlo abajo para que podamos agrandarlo también. Listo, por aquí. ¿Cómo lo agrando? Aquí en la parte, en las esquinas, me indica ese cursor en todas las esquinas. Así que desde cualquier esquina puedo llegar a ampliarlo. Y ya lo amplié. ¿Qué tenemos acá? Aquí estamos viendo la misma información que tengo en la tabla dinámica. Acá veo, miren, suma de venta, que fue lo que generé en la tabla dinámica. Como suma de venta. Tenemos aquí vendedor. Aquí están los vendedores en filas, me lo genero abajo, al ladito mes. Y aquí en la parte derecha producto, que es lo que tenemos en columnas. Exactamente todos los datos me los ubico. Yo puedo llegar a obtener una visualización también acá, utilizando filtros. Por ejemplo, aquí en producto, yo le despliego y puedo llegar a decir, por favor, déjeme ver el computador HP, quiero saber en qué mes y qué vendedor lo vendió. Perfecto. Me indica que el computador HP pues tuvo un precio de este valor en el mes de febrero, Julián Mejía. Y ahora miremos algo, mi tabla dinámica también cambió. Y aplico aquí el filtro. ¿Qué significa? Que si yo aplico un filtro aquí en el gráfico dinámico, ese filtro se va a aplicar en la tabla dinámica. Y funciona viceversa. Si yo aplico un filtro en la tabla dinámica, me va a evidenciar este cambio en el gráfico dinámico. Intentémoslo. Yo ahora borremos este filtro. Quiero que me muestre que vendió
Francisco Torres y María Cardoso. Aquí me está diciendo que Francisco Torres vendió en febrero un computador Asus de 21 pulgadas y María Cardoso en enero vendió una licuadora Oster. Verifiquemos en el gráfico. Aquí tenemos Francisco Torres en febrero y mire, está azulito, acá como se me indica que compró o vendió, perdón, un computador Asus, y María Cardoso en enero una licuadora Oster, y con la parte de izquierda yo puedo ubicar los precios. Listo, entonces voy a eliminar acá, generar en este gráfico, por ejemplo, que me identifique y me deje ver las ventas del mes de enero. Esas son las ventas del mes de enero, pero resulta que yo quiero hacer una comparación entre meses así gráficamente porque me gustó cómo se ve y es más fácil a mí de leer esto que esta tabla. Voy a agregar entonces otro gráfico dinámico para yo poder en el otro gráfico generar el mes de febrero. Para poder generarlo, entonces yo tengo que suprimir aquí los filtros, volver a seleccionar mi tabla dinámica, irme al menú insertar y gráfico dinámico. Yo puedo hacerlo con la misma o puedo llegar a hacerlo, tengo diferentes, por ejemplo tengo este, puedo llegar a generar otro gráfico diferente, aceptar y me inserto el gráfico. Entonces nuevamente lo corremos. Recordemos, es al ladito del más y el menos para poder correr toda la tabla. Y voy a amplificar este gráfico para poder verlo más grandecito. Listo, entonces aquí está. Ahora sí voy a ubicar acá mi mes de enero. Oh, miren lo que pasó. Aquí me deja ver mes de enero y aquí también me visualiza mes de enero y en la tabla dinámica también. ¿Qué significa? Que si yo realizo dos gráficos dinámicos en una misma hoja a partir de la misma tabla dinámica, si yo hago un cambio, por ejemplo aquí en mi tabla dinámica, ahora, ¿cuáles fueron los vendedores? Brandon, perfecto. Brandon, quiero saber, Brandon, ¿qué vendió? En enero una lavadora Samsung y acá también me la visualiza. Pero mi objetivo era poder llegar a comparar los meses. ¿Cómo hago la comparación? Si no puedo en una misma hoja, entonces hagamos la comparación en una hoja diferente. Quiere decir que en esta hoja podemos llegar a comparar el mes de enero. Y acá eliminemos el filtro del vendedor. Bueno, eso es importante. No lo he mencionado. Puedo llegar a aplicar 3 filtros diferentes. Uno en producto, otro en mes y otro en vendedor. En una misma gráfico o tabla. Y me va a visualizar. Aquí está la verdad Samsung. Si yo coloco un computador Acer de 18 pulgadas, pues no me va a generar nada. Porque no hay un computador. Porque Brandon en el mes de enero no vendió un computador Acer. Él vendió, ya se me olvidó que fue, una lavadora Samsung. Ahora que digamos que fue una lavadora Samsung, me lo va a dejar visualizar. Entonces yo puedo llegar a aplicar, así como cuando hicimos en filtros, que aplicábamos múltiples filtros, que estos son filtros sencillos en una sola tabla, también lo puedo llegar a hacer tanto en un gráfico dinámico como en una tabla dinámica. Y decimos que acá tenemos este filtro que hace parte de las columnas y este filtro que hace parte de las filas. Pero bueno, yo deseo únicamente que me filtre el mes, que me deje ver el mes de enero, quién fue el que vendió y qué producto vendió. Vamos a generar mi filtro, mi tabla dinámica en otra hoja. Esta es la 1, la 2, vamos a crear una, puedo llegar a duplicar la hoja, entonces mover o copiar y aquí le damos crear una copia de esta hoja 2 y ya me creó la copia. Pero ahora yo quiero usar este gráfico, este no, voy a usar únicamente este gráfico de acá. Listo, entonces aquí en la hoja 2 tenemos el mes de enero y aquí en la hoja, veámoslo, hoja 3,
quiero llegar a visualizar mi mes de febrero. Mes de febrero. En el mes de febrero, aquí está, fue Julián Mejía, Juan Rodríguez y Francisco Torres que vendieron esos diferentes productos. Mire que me cambió acá la tabla dinámica y en la hoja 2 sigo evidenciando el mes de enero. Entonces, si yo deseo generar diferentes gráficos dinámicos de una sola tabla, yo necesito llegar a crearlo en una tabla, en una hoja diferente. Estos son gráficos dinámicos y tablas dinámicas. Listo. Nuestro tercer tema, ya lo había mencionado al principio, voy a hacerlo en mi hoja 1. Una parte. Es disposición de página. Resulta que hay diferentes configuraciones que yo puedo llegar a generar en Excel que en disposición de página puedo encontrar. Vamos a ver algunos. A muchos nos ha pasado que llegamos, no sé, a un café internet o a un computador que nos han prestado para hacer un trabajo en Excel y no tienes las líneas de división de celdas. No aparece así como lo vemos acá con toda la cuadrícula, sino que aparece en blanco. Sin embargo, yo le doy clic y él me identifica la celda y la fila, pero yo no la puedo llegar a ver como la estoy viendo acá con la cuadrícula. Esto se llega a dar la opción de visualizar o de no visualizar en disposición de página. Aquí en la parte de opciones de la hoja tenemos aquí una opción que se llama líneas de división. Si yo le descliqueo aquí en ver, miremos, ya se ve todo blanco. Sin embargo, si yo selecciono acá una celda, me deja ver que es la H18. H18. Entonces, si yo le vuelvo a dar clic aquí en ver, ya vuelvo a visualizar todas las líneas de división del documento. Aquí tenemos otra opción que se llama encabezados. Encabezados compone lo que es esto, que significa que me suprime o no me suprime, sino me esconde, me deja de visualizar los nombres tanto de las columnas como los nombres de las filas. En ver. Resulta que también tenemos aquí en configurar página, lo que hace parte, igual que tenemos configuraciones en Word de las márgenes que puedan usar en el documento, si hacemos una orientación vertical o horizontal, el tamaño que va a obtener la hoja. Acá tenemos área de impresión, que ya aquí pues me genera como qué parte deseo yo imprimir. Aquí le puedo dar borrar impresión y aquí ya me genera estas lineecitas. Significa que todo lo que compone esta sección hace un parte de una hoja. Hasta aquí. Todo esto es una hoja. Entonces, si yo le voy a dar acá a imprimir, por ejemplo, imprimir, vean que me visualizo esto. Hagamos acá en esta celda, por ejemplo, escribimos algo. Si yo le doy a imprimir, eso como ya no hace parte de la hoja 1, pues no me lo deja ver. Eso hace parte de la hoja 2. Miren que aquí abajito ya me indica que tengo dos hojas. Si yo le doy aquí clic, ya me identifica lo que tengo en la hoja 2. Entonces esa parte de área de impresión me puede llegar a servir y a dar las líneas guías para yo poder identificar hasta dónde va una hoja. Para cuando vaya a imprimir pueda llegar a tener espacialmente todo más fácil. Estas opciones pues son generales. Acá tenemos otras opciones de poder llegar a tener elementos, como verlos uno enfrente del otro, o enviarlo a la parte de atrás, alinearlos. Tenemos ya más opciones en disposición de página. El día de hoy quería enseñarles pues esta parte de sección de impresión y las líneas de división con los encabezados. Para el día de hoy preparé una actividad, la cual está en la sección de tareas, en cada uno de sus perfiles, en la materia de informática y tecnología. Esta tarea se llama taller. Entonces deben ingresar a tareas y buscar la tarea taller. Allí les escribí un paso a paso o los puntos o ítems que debe llegar a contener este taller para el día de hoy. Va a estar habilitado desde este momento para que ustedes lo puedan llegar a realizar y subir.
tienen que subirlo a este mismo apartado de taller, le dan responder y ahí suben el archivo en Excel. Pueden subirlo desde hoy y se cierra, no tiene fecha límite, hasta el próximo 26, verifiquemos, vamos a dar 8 días para esto, correcto, próximo 26 de marzo. Estoy en el foro, actualmente activa, leyéndolos frente a alguna inquietud, alguna pregunta frente al video o también frente al taller. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y espero vernos la próxima semana. Cualquier inquietud, nuevamente estoy en el foro, o si gustan escribirme por sistema saber ese mensaje interno, si es algo ya muy personal, pueden llegar a hacerlo y estaré también atenta a responder. Que estén muy bien y pasen un excelente día. Muchas gracias.